Leo lo siguiente. La ansiedad es una emoción común, pero en los últimos años su prevalencia ha aumentado de manera notable. Las presiones sociales, familiares, laborales y hasta personales parecen acumularse constantemente, generando una sensación de estar atrapados en una rueda de exigencias interminables. Una de las causas fundamentales de esta ansiedad es la búsqueda incesante de la perfección. Esa idea de que todo debe ser impecable, sin errores, sin espacio para la imperfección. Pero ¿por qué nos sentimos tan abrumados por la necesidad de control y de ser perfectos? ¿Es posible liberar nuestra mente de esta carga? Ese es nuestro foro para el día de hoy. El perfeccionismo y la ansiedad, la angustia que nos genera. Vamos a la ciudad de Bogotá. Allí están nuestras invitadas del día de hoy, las psicólogas Blanca Alicia Sanguino. Blanca, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Y Giraldín Sharaf. Giraldín, muy buenos días. Buenos días, César. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ti por atenderla. A ver, ¿qué es esa obsesión por la perfección? ¿Por qué la procuramos tanto, Blanca Alicia? Bueno, César Miguel, el perfeccionismo, la obsesión por la perfección puede ser un rasgo de personalidad en instancias no patológicas, ¿no? También en rasgos marcados o donde los síntomas se pueden hacer absolutamente acentuados y persistentes en el tiempo, y puede configurarse como un trastorno de personalidad. El perfeccionismo, cuando se convierte en un rasgo persistente de la personalidad, puede tener que ver mucho la aparición de un problema obsesivo o de un rasgo obsesivo de la personalidad. Y es esta necesidad constante de que todo tiene que estar bajo mi control y de que todo tiene que estar perfecto, guardando por debajo la necesidad de no fallar, de no equivocarme, porque detrás de esto puede haber una parte emocional que esté muy configurada con el rechazo, con el temor al abandono, con las inseguridades propias de una persona. Una persona que busca la perfección entonces podría ser una persona insegura, Blanca. Puede ser una de las posibles causas de la necesidad de tener todo bajo control, ¿no? Ujú. Probablemente cuando vemos en esas estructuras de personalidad que se ha configurado durante tanto tiempo, es que hay algo que probablemente no lo hace sentir cómodo si se muestra de una manera genuina, o si se muestra que también puede tener posibilidad para el error o para fallar. Entonces hay ese temor a sentirse rechazado, a que las cosas que no están bajo su control puedan ser absolutamente catastróficas. Hay un viejo dicho que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y me gustaría oír tu opinión al respecto, Geraldine, por favor. Contando un poco con lo que decía Blanca y pensando en cómo las personas terminamos asumiendo que ser perfecto es la manera de recibir afecto, amor, aprobación, y con este dicho de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Al final, ¿qué es lo bueno? También qué sociedad estamos viviendo que nos lleva a pensar que lo bueno es tener, ser de cierta forma, cumplir ciertos estándares. El éxito tiene unos matices. Entonces, al final me olvido de qué es lo bueno para mí, porque cada uno de nosotros Ujú. somos distintos, cada persona crece en un contexto diferente, y lo que puede ser bueno para mí no necesariamente tiene que ser lo perfecto. Yo puedo, pues, no sé, lo perfecto es tener la casa pintada de blanco, y si a mí me gusta el color azul, si eso es lo bueno para mí, lo dejo de lado, porque como me acomodo a lo que se espera, que es que la casa sea blanca, para poder recibir todas estas cosas que necesitamos porque somos humanos, que es afecto, aprobación, etcétera. Pero ¿qué me lleva a buscar la perfección, Geraldine? Creo que, creo que al final es la manera en que creemos que vamos a obtener amor. Creo que vivimos en un mundo donde el amor siempre está condicionado.
para que nos quieran nuestros papás o las personas cercanas a nosotros, o para que nos digan que somos buenos, tenemos que ser de cierta manera. Y cuando nos equivocamos, no llenamos todas las casillas. Pues si no llenamos todas las casillas, entonces nadie nos va a querer. Que puede ser un pensamiento que suena irracional, pero es un pensamiento con el que vivimos día a día. Si no cumplo los estándares, me voy a quedar sola, voy a estar fracasada, no voy a ser exitosa. Entonces tengo que hacerlo todo perfecto, no puede haber error. Si hay error, no hay amor. Claro, el detalle está, por lo que estamos conversando, en que esa perfección que procuro no la tengo fácilmente. Esa perfección cuesta. Y al procurarla entonces me angustio y me lleno de ansiedad. ¿Cómo funciona ese círculo? Porque suena a círculo vicioso, Blanca Alicia. Por supuesto, César Miguel, el perfeccionista es el eterno insatisfecho porque jamás, nunca nada va a estar a la altura de lo que él aparentemente necesita o con aquello que cree que va a lograr el éxito o la aprobación o que va a lograr sentirse seguro. Entonces se vuelve de cierta forma un círculo vicioso donde esa rigidez y necesidad constante por tener todo bajo control, nunca va a estar siendo satisfecha. Entonces, en esa misma medida, pues nada, va constantemente llevándose a tener que hacer nuevas estrategias para lograr esa satisfacción de las cosas que él cree que le van a brindar esa seguridad. Y hay manera de que yo supere ese círculo vicioso, de que lo rompa, Blanca Alicia. Claro, claro que sí. Lo primero y más importante es tomar conciencia de que si esos rasgos de personalidad que se encuentran alineados con la perfección se constituyen como un problema y constantemente me hacen sufrir, pues debo ser consciente de ello. Se puede canalizar a través de la psicoterapia o de ejercicios también de regulación emocional que lleven a comprender, bueno, detrás de esa necesidad de que todo esté perfecto, por ejemplo, en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, con mis hijos, con mis vínculos familiares, amistades, etcétera, ¿qué es lo que está detrás? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me equivoco? ¿Qué pasa si definitivamente me doy la posibilidad de fallar? ¿Sí? Y de que esos errores o esas fallas se puedan constituir como posibilidades de aprendizaje. Entonces, lo primero es ser consciente de qué es lo que está detrás de esa necesidad de control y de perfección, cuáles son los niveles de autoexigencia, en dónde radica también la mayor capacidad que yo tengo para estar buscando la perfección y, por supuesto, también aprender a hacer un trabajo, como lo decía mi colega Giraldine, muy compasivo con nosotros mismos, porque esos niveles tan altos de autoexigencia nos llevan a estar constantemente sufriendo. Entonces, nunca va a ser suficiente, siempre nos van a faltar los 5 centavos para el dólar, Claro. porque no va a ser nunca suficiente lo que doy. Debo aprender entonces a hacer algo un poco imperfecto. Llego, Giraldine, a tu consulta. Giraldine, mire, doctora, yo estoy vivo angustiado porque procuro la perfección. Ayúdeme. ¿Qué me dices? Creo que lo primero que hay que reconocer es que somos humanos y el humano es imperfecto. Si esa es mi condición ya de base, si con eso vine, ¿cómo hemos construido unos contextos en los cuales nos estamos pidiendo ser algo que ya de base no podemos ser? ¿Sí? Estamos pidiendo, digamos, poder controlar un montón de cosas sobre las que no tenemos ningún tipo de control. Nosotros no tenemos control sobre la naturaleza ni sobre cómo ocurren las cosas. Y sobre todo no tenemos control sobre las demás personas. Y toda nuestra vida ocurre en relación. Y la mayoría de la angustia que tenemos tiene que ver con cómo soy perfecto para otro, con otro, para que los vínculos se mantengan. Al final yo quiero controlarlo todo para que los vínculos estén. Pero si yo no tengo control sobre el mundo ni sobre las otras personas, entonces ¿por qué me lo termino exigiendo? ¿Por qué me termino exigiendo ser el que todo lo hace bien o la que todo lo hace bien? Si todos estamos aquí aprendiendo cómo hacerlo, nadie viene con un manual, nadie viene con todas las respuestas. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es qué es lo que tenemos de base y es que somos humanos y no podemos controlar las cosas. Cuando se habla de perfección, ¿es perfección de qué, Giraldine?
es hacerlo, es nunca equivocarme, nunca decir la palabra incorrecta, o sea, mejor dicho, lo voy a decir en positivo, siempre decir la palabra correcta, siempre tomar las acciones correctas. Yo estaba hablando justamente con una paciente hace unos minutos y me decía, yo hablé con una persona y lo dije con mucha rabia, y yo sé que lo tendría que haber dicho mejor. Mi pregunta fue, ¿por qué tendrías que haberlo hecho mejor? Ujú, Porque no puedes expresar la rabia como llega. Ah, no, porque eso no está bien, uno tiene que hasta controlar cómo uno se pone bravo. ¿Sí? ujú. Entonces, digamos que esa necesidad de perfección todo el tiempo tiene que ver con nunca mostrarme vulnerable, nunca equivocarme, siempre poder decir y hacer todo lo que tengo que hacer en el momento para que nadie me pueda criticar y nadie me pueda retirar el afecto y los vínculos se mantengan. Blanca Alicia, comentaste psicoterapia y ejercicios. ¿Podrías darnos alguna idea de esto, por favor? Bueno, por ejemplo, hay estrategias que se manejan también en psicoterapia, que es hacer un registro, un autorregistro de cuáles son aquellos comportamientos que recurrentemente estoy teniendo yo en mi cotidianidad, que suelen ser absolutamente obsesivos y controladores, ¿no? Entonces, ojo, no es que no esté bien querer hacer mejor las cosas, pero estamos hablando de rasgos que alinean ya con lo patológico. Entonces, cuando vemos estos rasgos obsesivos, por ejemplo, es la persona que no puede tener las cosas en su hogar, que no estén absolutamente limpias, pulcras, impecables, que la ropa esté organizada por todo, por colores, que hay también rituales de verificación. Entonces, si este comportamiento, ¿sí?, me está haciendo sentir falsamente seguro frente a algo, bueno, Ujú, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, un día no ordeno la ropa por color, ¿no? ujú, Entonces, es de cierta forma empezar a romper como esos patrones de comportamiento que son tan recurrentes y que intentan mantener el control también de esa idea obsesiva que está detrás de la necesidad de perfección, ¿no? Porque lo que es visual es lo que yo puedo palpar. Entonces es la organización, la manera de vestirme, la manera de hacer, la manera de decir, la manera de expresarme, pero detrás de esto, ¿cuál es la idea, no? Entonces, cuando yo logro unir esa acción con la idea que está detrás y lo puedo analizar con la emoción, probablemente empiezo a romper de alguna manera ese círculo, como lo mencionabas tú, vicioso, de que si no tengo la ropa organizada de este color, ujú. bueno, ¿qué es lo que va a pasar si no lo hago? Entonces, son ejercicios muy desde la plena toma de conciencia Ya. de por qué nos estamos comportando de esta manera. Escribe la oyente María Alejandra Alfonso. Es mucho dolor para el que padece de ansiedad por la perfección, esa insatisfacción eterna, ese miedo al fracaso y búsqueda constante de éxito. Me llama la atención que María Alejandra usa la palabra dolor. Esa ansiedad duele, Giraldín. Claro, es porque es constantemente estarnos cuestionando nuestro valor. Si yo todo el tiempo estoy cuestionando si yo soy una persona que vale, que soy digna de ser amada, que me merezco cosas buenas, etcétera, y todo el tiempo mi respuesta es no. Ujú, No, no porque no soy perfecta, porque no logro tener todo a control. Entonces eso se convierte en un dolor constante. Es como un duelo todo el tiempo. Cada vez que yo pienso en mí, pienso en alguien que no alcanza ciertos estándares, entonces eso es un duelo constante y es algo que produce muchísimo sufrimiento. Y estamos dispuestos a sufrir para lograr esa perfección, ujú. pero hay un momento en el que ya no aguantamos más, pues. ¿Puedo aprender entonces, Blanca Alicia, a ser un poquito imperfecto? Claro que sí, César Miguel, claro que sí. Cuando definitivamente nos damos cuenta del sufrimiento y esto que dice la persona que nos escucha es esa eterna insatisfacción porque nunca voy a lograr la perfección absoluta, me lleva a la permanente necesidad o a la permanente idea de sufrimiento. Estoy constantemente sufriendo. Entonces, claro que sí podemos hacer
trabajos, esfuerzos. Por supuesto, la primera opción siempre va a ser la psicoterapia, porque pues se puede también trabajar todo lo que tiene que ver con flexibilidad cognitiva, que va muy enlazado a esa rigidez también estructural de nuestro cerebro, ¿no? Y luego con todos los comportamientos y las acciones que poco a poco tenemos que ir implementando en la cotidianidad y que se van trasladando a las relaciones, al trabajo. Y lo más importante es cuál es la base y el cimiento de esta necesidad de tener todo bajo control. Cuando logro ser consciente de la idea y de la emoción que está vinculada a este tipo de comportamientos, es cuando definitivamente vamos desmontando esas estructuras tan fuertes de rigidez emocional y de personalidad. Escribe Sibel Ríos. A mí me sucedió en la universidad que en ese afán de perfección no aceptaba 18 puntos como una nota exitosa. O era 19 o era 20 puntos. En Venezuela la máxima calificación es 20 puntos. Luego, con los años, sigue diciendo Sibel, y luego de un proceso profundo de introspección y terapia, entendí que mi afán de perfección en los estudios y en mi vida en general respondía a mi creencia subconsciente de que me había equivocado y decepcionado a mi familia por quedar embarazada tan joven. Mira tú la vuelta que dio todo eso. ¿Qué le dices a Sibel, Giraldín? Primero, que qué maravilla que haya podido, digamos, buscar la ayuda, recibirla y llegar a este punto y darnos cuenta, digamos, al final, qué es decepcionar a otro, ¿sí? ¿Cuál es mi idea de que el otro, o sea, si yo me equivoco entonces y decepciono al otro, entonces dejo de ser una persona válida? Creo que, digamos, lo que está también como por debajo de todo esto es cómo yo, como humano, puedo determinar mis propios estándares y mis propias maneras de sentirme bueno, exitoso, querido, amado, merecedor, y no tengo que ir siempre con el otro y asumo que el otro quiere unas cosas de mí y al final nunca se lo pregunto tampoco. Entonces termino dando toda esta vuelta tan fuerte para algo que si se hubiera conversado de otra manera probablemente yo no hubiera sentido que era una decepción. Si me dejo Ya. entender, también tiene que ver con los patrones sociales que tenemos de qué es lo correcto y qué no. Hace muchísimos años, 40 y tantos años atrás, escribí una historia donde había una relación de padre e hijo. No existía la figura de la madre, había muerto. Y el padre le decía, lo trataba al hijo de imperfecto. El hijo se llamaba Nacho y el padre se llamaba Pancholón. Y cada vez que le decía el imperfecto de mi hijo, el calificativo iba evidentemente cargado de amor y de cariño, ¿no? El imperfecto. No cometas imperfectadas, le decía. Quiero agradecerles, Blanca Alicia y Giraldín, de verdad, esta interesantísima conversación en la mañana de hoy. Muchísimas Gracias a ti, gracias, César Miguel. Raquel. Un placer. Un gusto coincidir con mi colega desde hace más de una década en migración. Qué bien. Es así. Gracias y gracias a ambas. Blanca Bien. Alicia Sanguino, psicóloga clínica y psicoterapeuta de enfoque psicoanalítico, y Giraldín Charaf, psicóloga clínica, ambas desde la ciudad de Bogotá. 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.